Yo antes lo harás otra vez. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga. Es un gozo verlos en la casa del Señor y en este momento quiero saludar a las personas que están a la distancia, que estarán viéndonos a través de Facebook y a través de YouTube, y que Dios les bendiga en los lugares donde están. Hoy vamos a concluir con esta serie de sermones acerca de lo que es el pueblo de Israel, y el título que vamos a desarrollar hoy es Jesús quitó la separación entre Israel y los gentiles. Y la cita bíblica principal está en Efesios capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el versículo 19. Leamos lo que dice allí la palabra del Señor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿hizo qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que cosa, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Padre bendito, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara, tan precisa, por esta palabra que tu pueblo necesita entender con claridad. Perdona, Señor, porque muchas veces pasamos por alto lo que nos dice tu palabra, pero en este día te pido, mi Dios, que nos ayudes a entender, a comprender estas verdades, y que nunca más nosotros dudemos de que tú, oh Dios, has quitado aquella separación que había entre los judíos y los no judíos, y que con los dos, unos y otros, a través de el sacrificio de Cristo, ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender esto y vivir agradecidos por la obra que tú has hecho. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título del sermón de hoy. Jesús quitó la separación entre Israel y los gentiles.
Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, allí podemos ver claramente que de todas las naciones del mundo, una sola fue elegida por Dios y Dios la separó para que fuese su pueblo especial. Esto no fue por un capricho de Dios. Dios no se encapricha como nosotros acostumbramos a hacerlo. Esto fue una promesa que Dios ya le había hecho a Abraham, fruto de que Abraham había que obedecido lo que Dios le mandó hacer. Esa obediencia de Abraham fue el origen del pueblo de Israel. Desde que los israelitas fueron constituidos como nación, hasta que mataron al Mesías, transcurrieron unos 1500 años. Durante esos 1500 años, Israel se mantuvo como el pueblo de Dios en toda la tierra. La presencia de Dios se estuvo manifestando en ellos. La gloria de Dios en periodos más intensos y menos intensos estuvo manifestándose, descendiendo sobre ellos. ¿Y hasta cuándo duró aquella presencia de Dios de manera permanente sobre el pueblo de Israel? Hasta que Cristo murió en la cruz. En el mismo instante en que el Señor Jesús expiró, en ese instante Dios sacó su presencia de aquel templo que estaba en Jerusalén, y al salir la gloria de Dios del templo, que era el único lugar especial donde Dios se manifestaba, en ese momento Israel perdía aquella exclusividad de seguir siendo el pueblo de Dios. En varias citas bíblicas del Antiguo Testamento, Dios a través de algunos profetas ya les venía advirtiendo a los israelitas que si seguían en rebelión, si seguían en desobediencia, ellos dejarían de ser el pueblo de Dios. Así que nosotros encontramos que en varias ocasiones, aparte de aquello que venía en los profetas, en varias ocasiones el mismo Jesús dijo que los judíos serían postreros y que los gentiles serían primeros en el reino de Él. También Jesús dijo que un día el reino de Dios sería quitado de los judíos y que solo quienes, los que creyeren en el nombre de Jesús, tendrían la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Usted es un hijo de Dios. Usted es pueblo de Dios por haber creído en Jesús. En esta cita tan hermosa que hemos leído en el día de hoy, nosotros vemos claramente al apóstol Pablo decir que en el tiempo presente, y de eso hace ya 2000 años, hay un solo pueblo de Dios, que son quienes, aquellos que han sido salvados por el sacrificio de Cristo, sin importar la raza a la cual la persona pertenezca o la nacionalidad que una persona tenga. Es importante entender que no hay salvación fuera de Cristo, que no hay redención fuera de Cristo, y que sin Cristo hay una sola condición que tiene cualquier persona, y es que está perdida y que no puede ser parte del pueblo de Dios. Si usted nota esta carta que leímos
¿A quién se la escribió Pablo? ¿A quién? A las personas de Éfeso. Por eso se llama carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta fue escrita a una iglesia que no era judía y que estaba a muchos kilómetros de Israel. Esta ciudad, la ciudad de Éfeso, estaba y todavía existe esta ciudad en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En aquel lugar estaba y está aquella ciudad, y el apóstol les escribe a los hermanos que eran miembros de aquella iglesia. En el verso 11 nos dice: por tanto, está hablando a gente que no es judía, ¿ven? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los que gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Este versículo tiene dos expresiones que es necesario explicarla para que de esta manera podamos comprender bien el mensaje de Dios. La primera mención que es importante aclarar es la de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No son gente simpáticas. Aquí gentil no tiene nada que ver con una persona simpática, caballerosa. Los gentiles es una referencia a un término que se utiliza en la Biblia y que tiene un significado. Gentiles viene de una palabra griega que se llama etnos, de donde viene etnográfico, grupo étnico, que significa muchedumbre, que significa razas o naciones diversas. Y esto es importante entenderlo porque cuando leemos en la Biblia los gentiles es porque los judíos dividieron el mundo en dos. Ellos, a pesar de ser un pueblo muy pequeño, y todas las demás gentes, ellos, judíos, israelitas, todo aquel que no era israelita, gentil. Así que es muy fácil poder entender esto. Para los judíos, nosotros somos ¿qué? Gentiles. La otra palabra que aparece en este versículo y que debe ser entendida es incircuncisión. La palabra incircuncisión, ¿qué es esto? Creo que todo el mundo sabe lo que es una circuncisión, ¿verdad? Entonces, incircuncisión es una referencia otra vez a los gentiles que por no ser judíos no practicaban la circuncisión a los hijos. Usted dirá, ¿y qué tiene esto que ver con lo espiritual? La circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Abraham se circuncidó tenía 99 años, así que era un muchacho de 99 años. Cuando se circuncidó y fue a raíz de un pacto que Dios hizo de que sus descendientes debían practicar la circuncisión en la carne como recuerdo aquel pacto con Abraham. Así que de ahí viene la diferencia de la incircuncisión de los gentiles y la circuncisión de los judíos. Pablo dice a los hermanos de Éfeso que recuerden que en otro tiempo ellos no eran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eran israelitas, porque no eran judíos. Así que hermanos, Pablo aquí está diciendo, ustedes gentiles
en cuanto a la carne, no eran considerados como parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo estaban aquellos hermanos que Pablo le está hablando de la ciudad de Éfeso? Vemos cómo nos dice el verso 12, cómo estaban ellos. Dice, en aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, aquellos pactos que Dios hizo con Abraham. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque había una sola nación, una sola raza sobre la cual Dios se manifestaba. No era que Dios no amaba a los demás pueblos, es que Dios eligió de manera especial a la nación de Israel. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Israel valorara aquella elección que Dios había hecho de ellos. Durante 1500 años, esta fue la condición de todas las personas que no eran israelitas en todo el mundo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y éramos ajenos, extraños a los pactos de la promesa. No había esperanza. Estábamos sin Dios porque Dios se manifestaba allá en Israel. No había esperanza para los gentiles. ¿Por qué razón? Porque estaban lejos de la gloria de Dios. Aquella gloria, ¿dónde se manifestaba? En el templo de Jerusalén. Incluso no se podían hacer sacrificios de animales por el pecado de la persona fuera del templo de Jerusalén. Era aquel lugar donde Dios se manifestaba. En otras palabras, hermano, fuera de Israel no había posibilidad de salvación. La persona, para tener esa relación con Dios durante 1500 años de la historia de la humanidad, tenía que hacerse judío, tenía que hacerse prosélito, convertirse al judaísmo, empezar a practicar la religión judía, una cosa que una gente tenía que hacer, no importa la edad, para poder convertirse en judío. ¿Usted sabe cuál era? Tenía que circuncidarse. Así que si una persona de 80 años quería hacerse judío para ser parte de la ciudadanía espiritual de Israel, tenía que circuncidarse y tenía que empezar a guardar todos los preceptos de la ley. Esto fue durante 1500 años, desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto hasta que Cristo murió en la cruz. Eso fue lo que imperó en el mundo, lo que reinó en el mundo. Pero le pregunto en este día, ¿eso sigue igual? ¿Sigue igual? ¿Ese Israel que conocemos hoy es el pueblo exclusivo de Dios? Ya esto cambió, hermanos. Y no hace unos años que esto cambió. A veces nosotros recibimos noticias atrasadas. ¿Sabe qué tiempo hace que esto cambió? 2000 años. 2000 años hace que esto cambió. ¿Quién lo cambió? Lo cambió Jesús, lo cambió Cristo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz, cuando fue crucificado. 2000 años hace ya que el mismo Jesús cambió aquella condición para que los que no son judíos también puedan ser parte del pueblo de Dios. Pablo lo dice en el verso 13 de esta cita que estamos leyendo. Pero ahora, noten, en el verso 12 dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Pero en el verso 13 dice, pero que ahora,
¿Cuándo? En este tiempo, a partir de la muerte de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué era lo que acercaba a los israelitas a Dios en el tiempo de la ley? Eran los sacrificios de animales. La persona, para poder recibir perdón por el pecado, tenía que sacrificar un animal. Esto acercaba el hombre a Dios. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, ¿qué pasa con nosotros y con los efesios que estaban lejos? Dice la palabra de Dios que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos los que han nacido de nuevo, creyendo en el sacrificio de Cristo, han sido acercados al reino de Dios y forman parte de la ciudadanía del Israel espiritual, que es la promesa de Dios a Abraham. Es muy importante que el pueblo de Dios entienda que el Señor les hizo dos promesas a Abraham. La primera es la nación de Israel, el pueblo material, y la segunda es que un hijo de Abraham sería salvación para toda la tierra. Esa segunda promesa, ¿quién la cumplió? La cumplió el Señor Jesús. ¿Dónde está esto, hermanos? ¿Dónde está? Está en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 14. Escuche cómo dice allí la palabra de Dios. ¿De qué manera se cumplió la promesa de Abraham a través de Cristo? Dice el verso 14 de Gálatas 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Usted cree que se necesita tener el Espíritu de Dios para ser un hijo de Dios o no? Sin el Espíritu Santo se puede ser hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios no habita en una persona, esa persona no es hija de Dios. Podrá ser hija de Abraham, podrá ser hija de Israel. Israel fue el nombre de una persona, de Jacob. Podrá ser de la raza que sea. Si no tiene el Espíritu de Dios, no puede ser un hijo de Dios, no puede ser un pueblo de Dios. Entonces, en Cristo Jesús es que llega la bendición de Abraham. La bendición de Abraham no llega a través de una raza, llega a través del Salvador, de Cristo Jesús. Nace judío porque debía ser un descendiente de Abraham. Mis hermanos, es por esto que todo el que cree en Cristo queda dentro de esa promesa de recibir el Espíritu de Dios. Todo el que no cree en Cristo, vamos a ver si analizamos esto bien. El que cree en Cristo está dentro de la promesa del Espíritu de Dios. El que no cree en Cristo, ¿cómo está? Fuera de la promesa. No puede un judío que no cree en Jesús estar dentro de la promesa de Dios, porque sería una contradicción completa y total de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, había una situación. ¿Cuál era la situación? Los gentiles estábamos separados. ¿Por qué? Por no ser parte del pueblo especial de Dios. Esto era
una situación que durante 1500 años el mundo la vivió. Ahora, ¿qué hizo Jesús para resolver aquel problema? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para quitar aquella separación? Ustedes saben, hermanos, que hay lugares donde en un sector son ricos y en el otro sector son pobres. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Que ponen un muro. Eso se puede ver en muchísimas partes del mundo. Un muro altísimo y usted está del lado de los pobres y usted le pregunta a alguien, ¿quiénes viven de aquel lado? No, los que viven de aquel lado son ricos, por eso mire cómo han puesto este muro ahí para que no pasemos hacia allá. Había un muro de separación, hermanos, un muro espiritual que separaba a los judíos de los gentiles. Y en la parte judía, ahí estaba la manifestación de Dios. En la parte no judía, allí no estaba la manifestación de Dios, pero gloria al Señor. ¿Qué hizo Jesús para resolver aquel problema que había entre judíos y gentiles? Vamos a leerlo en la Biblia. Está en el verso 14 hasta el verso 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén, hermanos. ¿De cuáles pueblos? Gentiles y judíos. Hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación, esa pared que dividía, que impedía que unos y otros fuesen iguales, estuviesen en el mismo lugar. Dice que Cristo derribó aquella pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, las diferencias entre los pueblos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿en quién? En Cristo, en Él mismo, de los dos, ¿de cuáles dos? Gentiles y judíos o israelitas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, con el Padre, a ambos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo destruyó aquella separación. Amén, hermanos. Cristo derribó aquella separación. Cristo creó la paz que el hombre que no era judío necesitaba para ser parte del reino de Dios. Y para esto tomó a los judíos y los juntó ¿con quiénes? Con los gentiles, para hacer de los dos un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Jesús derribó aquella pared. Es importante que usted mire esto. Y usted que me está viendo a la distancia, y los hermanos que parece que se combinaron hoy para faltar todos, también que usted observe esto y que se dé cuenta de lo que la palabra de Dios lo dice. Jesús quitó aquella separación, el muro que separaba a los judíos de los gentiles delante de Dios. Era una separación espiritual que tenía que ver con aquella selección que el Señor había hecho de Israel. Miren, si alguien hoy sigue diciendo que Israel es el pueblo de Dios, no se hace
de una manera maliciosa. Se hace por no conocer este pasaje, y a veces no por no conocerlo, sino por pasarlo por alto. Hay gente que escuchan cosas y sabe que el que se le está diciendo tiene razón, pero no la quieren aceptar, no la quieren admitir. Hay personas que se le dice algo y dice, bueno, sí, pero yo no te voy a hacer caso. Si alguien, repito, hoy sigue diciendo que ese Israel es el pueblo de Dios, entonces esa persona está levantando ¿qué? ¿Qué está levantando? ¿Qué leímos? Está levantando la pared intermedia, la pared que Cristo derribó. La persona la está levantando porque está separando a los cristianos y está diciendo que ese Israel, ese país que está en el Medio Oriente, es el pueblo de Dios. Esa persona, sin intención, por desconocimiento, está levantando otra vez esa separación que Cristo ya derribó hace 2000 años. Usted le puede explicar esto a cualquier creyente, cualquier hermano que esté un poquito confundido acerca de esto. Es importante que entendamos que nada ni nadie puede hacer variar el sacrificio de Cristo. Déjeme decirle que lo más importante de todos los tiempos que ha habido en Israel se llama Jesús. Se llama Cristo. Cristo es Dios hecho hombre. La grandeza del judío no tiene que ver con su raza. Tiene que ver con que Cristo nació entre ellos. A Dios le plació traer a su Hijo en este mundo y lo trajo como un judío. Esto hace 2000 años ya, ¿verdad? Y hace 2000 años que Cristo hizo algo, derribó aquella pared de separación que había. Y cuando una persona no entiende esto, cuando una persona de una manera inconsciente vuelve y levanta aquella pared, es como si estuviera eliminando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es como decir, lo que Cristo hizo queda a un lado y lo que ahora importa es el sacrificio de animales que los judíos quieren realizar. Quiero que usted entienda esto. Alguien tal vez me escucha hablar así, pensará, pero ¿será que este pastor no ama a los israelitas? Por supuesto que amo a los israelitas. Déjeme decirle que yo conozco más de Israel que de mi país, la República Dominicana. Yo me conozco mejor la historia de Israel y la vida de Israel más que la vida de mi nación de origen. ¿Sabe por qué? Porque soy un amante de la palabra de Dios y todos estos libros, 66 libros que tiene la Biblia, fueron escritos por israelitas. Y el pueblo que aquí aparece es el pueblo de Israel. Yo amo a Israel. Yo oro todos los días por Israel, pero ¿sabe por qué oro? Para que los israelitas se arrepientan y conozcan a Cristo. Porque sin Cristo están perdidos. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. ¿Qué ustedes creen que están pensando los judíos? Están pensando edificar un templo. Un templo parecido al que fue destruido en el año 70. ¿Y para qué ellos quieren edificar un templo? ¿Para adorar a Cristo? ¿Para hacer sacrificios de animales? Se escucha en el mundo que los judíos se mantienen por generaciones criando unas vacas especiales, rojas, para que el día que edifiquen el tercer templo, hacer ese sacrificio hediondo delante de Dios.
Esto hiede delante de Dios. Es como decir, el sacrificio de una vaca tiene más poder que el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto se hace de una manera inconsciente, hermanos. Yo tengo que decirlo así, sé que es así. De esta manera. En la cruz, Cristo reconcilió a los gentiles con los judíos. Con su sangre de ambos pueblos, ¿qué dice el verso? Hizo uno solo. ¿Cómo se llama ese pueblo nuevo? Se llama la iglesia. La iglesia es ese pueblo nuevo que está compuesto por judíos y por gentiles. ¿Cómo inició Jesús su ministerio? Es importante destacar esto. Cuando nosotros vemos los evangelios, hallamos que el Señor inicia su ministerio haciendo una cosa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Predicando, hermano. Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios, de ese reino de Dios que más adelante el mismo Jesús diría que sería quitado de los judíos. ¿Recuerdan la semana pasada que predicamos acerca de esto? El reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Y qué dice Pablo en el verso 17 de esta cita que estamos leyendo? Dice que Cristo vino y anunció, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué son las buenas nuevas de paz? El evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Cristo vino y trajo una buena noticia. ¿Para quién? Para los que estaban lejos, para los que estaban cerca. A nosotros los gentiles, ¿cómo estábamos del reino? ¿Cómo estábamos? Lejos. Cristo trae una buena noticia. Cristo dice, ya están cerca, ya están aquí, ya son parte de este reino. Y también les habló a los judíos que estaban, ¿dónde? Cerca, porque eran parte del reino. A nosotros los gentiles, el Señor nos hizo parte de ese reino que solo tenía acceso la nación de Israel. El mismo Señor dijo, y esto es importante que nosotros lo entendamos, está en Juan capítulo 10, verso 16. Escuche lo que dijo el mismo Jesús hablando en una ocasión al pueblo de Israel. Escuchen bien con atención lo que señala el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil hablaba Jesús? De Israel. Él estaba entre ellos. Él les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Quiénes son esas ovejas? Diga yo. Amén. Diga yo. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Cómo termina este verso? Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo podemos decir hoy que ese Israel es el pueblo de Dios? ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos pueblo de Dios o qué? Entonces es un solo pueblo de Dios.
Hoy hay un solo rebaño y Cristo es el pastor de ese único rebaño. Cristo, como el buen pastor del rebaño, dio su vida por sus ovejas. Por eso, note lo que Pablo sigue diciendo en este pasaje, en el verso 18, dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por dos espíritus diferentes, por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo, tenemos entrada al Padre Celestial. Así que a través de Cristo, nosotros tenemos que la vía abierta para ir al Padre. ¿Y quién nos lleva? El Espíritu Santo, que toca nuestros corazones y que mora en nosotros. Hoy existe una sola condición para que una persona pueda ser hija de Dios. Antes de expresarlo, quiero preguntarles, antes, ¿cuál era la condición para que una persona fuera hija de Dios? Durante 1500 años, ¿cuál era la condición? Ser judío, ser israelita, tenía que nacer ahí, o tenía que hacerse prosélita, convertirse al judaísmo. Esa era la condición. Hoy existe una sola condición para ser hijo de Dios, y esa condición es la morada del Espíritu Santo en una persona. ¿Y cuándo el Espíritu Santo pasa a morar en una persona? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando esa persona es limpiada por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo, y al ser limpiada se produce que el nuevo nacimiento. Solo son hijos de Dios los que han nacido de nuevo, las personas que tienen el Espíritu Santo morando en su vida. Qué bueno, hermanos, Jesús quitó la separación que había entre Israel y los gentiles. Quiero concluir señalando que al expresar todo esto, cada creyente nacido de nuevo debe estar consciente que aunque no sea judío, es un hijo de Dios. Amén, hermano, diga un amén fuerte. Porque antes no teníamos este derecho. Pero hace 2000 años que ya está. Amén. Hermanos, es que a veces los cristianos evangélicos vivimos como aquel que tiene una herencia y no lo sabe, o aquel que tiene una herencia y dicen, yo sé que heredé algo, pero yo ni siquiera sé lo que es. Como desinteresado. Aunque por las venas suyas no corran sangre judía, por su alma corre la sangre de Cristo. La sangre que es más importante, la que fue derramada para darnos salvación, para darnos a nosotros vida eterna. Y hoy también sabemos algo muy importante, y es que hay dos tipos de Israel. Amén, hermanos. Así que aprendas esto último. Hay dos tipos de Israel: el Israel material y el Israel espiritual. El Israel material es de los judíos sin Cristo. No tienen salvación, no son hijos de Dios. El Israel espiritual, ¿por qué está compuesto? Por los gentiles y los judíos que tienen a Cristo. Y al tener a Cristo tienen salvación. Y al tener salvación son hijos de Dios. Si alguien es judío, está bien. No es rechazado por Cristo. Yo no he estado diciendo y no he predicado nunca esta serie de sermones señalando que Dios rechazó a los judíos. No, Dios los rechazó como nación, como individuos. Tienen el mismo derecho de ser salvos, de poder conocer la salvación. Y si una persona es judía, puede mantener su cultura judía.
las tradiciones que tienen los judíos, sabiendo que esto solo se trata de asunto de tradición, pero sin ningún valor espiritual. Siento compasión por aquella gente que, sin ser de raza judía, quieren judaizarse. Y los hemos visto, es triste. El día pasado conversaba, nos juntábamos en un funeral y había un grupo que no es judío de raza y que se han judaizado, y conversaba con un pastor y bromeábamos. Yo conversaba con ese pastor y le decía, esta gente que no son judíos nada más tienen 2000 años de atraso. Están atrasados solo 2000 años. ¿Qué es lo que busca una gente que no es judía guardando las tradiciones judías? ¿Qué tiene esto que ver con salvación, con comunión con Dios? Pero si una persona es judía, sí, que guarde las tradiciones, que mantenga su cultura, eso está bien. Es imposible que alguien sea pueblo de Dios y a la vez no sea hijo de Dios. Amén, hermano. El que es pueblo de Dios tiene que ser hijo de Dios. El verdadero pueblo de Dios está compuesto por los hijos de Dios, que son quienes, aquellos que han creído en Jesús, que han sido lavados por la sangre de Cristo. Querido hermano, observe cómo concluye la cita de hoy, hablándonos a nosotros los gentiles en el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Usted sabe que es un advenedizo, un pegado, alguien que se arrima. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Viva seguro, viva feliz, que hace 2000 años que Cristo quitó aquella separación entre judíos y gentiles, y hoy todos los lavados con la sangre de Cristo son hijos de Dios y son el pueblo de Dios aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga. Póngase de pies todo el que es pueblo de Dios. Al decir esto, y antes de orar, debo señalar lo siguiente. Usted y yo somos hijos de Dios por la gracia del Señor. ¿Está entendiendo? ¿Por qué Dios rechazó a Israel? Porque fue rebelde, porque no quiso obedecer. ¿Qué pasa con nosotros si somos rebeldes? ¿Nos rechazará? Entonces usted y yo, lo que hemos recibido es por la gracia del Señor. Vamos a valorar lo que tenemos, hermano. Amén. Oremos. Padre amado, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco por esta palabra tan clara, tan precisa que nos ha dejado, Señor. Gracias, Jesús amado, porque con tu sacrificio quitaste aquella separación. Somos tu pueblo, somos tus hijos. No importa la raza, no importa la nacionalidad, somos tu pueblo. Tú tienes un pueblo que te ama. En Israel hay gente que te ama, Señor amado. Hay judíos que te sirven, te aman de corazón. Pero en todas las naciones también hay un pueblo que te ama, que te sirve de todo corazón. Gracias. Gracias, Padre, por esta obra perfecta que a través de Cristo hiciste para levantar para ti un pueblo de todas las naciones, razas y lenguas que honren y alaben tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay separación. Ayúdanos a comprender que este pueblo es un pueblo especial tuyo y que hoy no está en una parte del mundo, sino en todo lugar donde es proclamada tu palabra.
Gracias, Padre amado, porque ya no somos extranjeros, ya no estamos alejados de tu reino, no somos advenedizos. Gracias porque estamos en tu reino, acercados a través del sacrificio de Cristo. Ayúdanos a valorar esto, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos, Padre, para que donde quiera que estemos reflejemos que somos tu pueblo, que tu pueblo es alguien diferente, que tu pueblo no es igual que aquellos que no conocen de ti. Ayúdanos a vivir a la altura de los ciudadanos de tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos alabando al Señor, cantando esta canción afuera apenas. Vida eterna, porque mi Cristo tiene poder para sanar y dar vida eterna, porque mi Cristo tiene poder, por eso le alabo con manos y piernas, porque mi Cristo tiene poder, por eso le alabo con manos y piernas. Lo que este mundo a mí me enseñó, no me dio paz, no me dio alegría. A mí me enseñó, no me dio paz, no me dio alegría, pero mi Cristo me transformó, me dio corazón y cambió mi vida, pero mi Cristo me transformó, me dio un corazón y cambió mi vida. No quiero odio en mi corazón, afuera apenas, no quiero odio en mi corazón. De su poder, quiero alabar y dar gracias a Dios, sentir el gozo de su poder. Quiero alabar y dar gracias a Dios por darme todo lo que yo tengo. Quiero alabar y dar gracias a Dios por darme todo lo que yo tengo. No me avergüenzo de mi Señor, estoy orgulloso de ser hoy su siervo. No me avergüenzo de mi Señor, estoy orgulloso de ser hoy su siervo. No quiero odio en mi corazón, afuera apenas, no quiero odio en mi corazón, afuera apenas, quiero alabar y dar gracias a Dios, sentir el gozo de su poder. Quiero alabar y dar gracias a Dios, sentir el gozo de su poder. No quiero odio en mi corazón, afuera apenas, no quiero odio en mi corazón, afuera apenas. Vamos a orar para terminar este lindo servicio. Amantísimo Padre Celestial, oh Dios eterno, gracias te damos, Señor.
Te exaltamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos ha permitido poder disfrutar de este lindo servicio. Gracias por esa palabra, Señor, que usted nos ha dado esta mañana. Gracias, Señor, porque nos ha permitido estar juntos en familia, alabándote. Gracias por este lindo tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que nos ven a la distancia. Permite que tengamos una bonita semana. Permite, Señor, que podamos ser protegidos donde quiera que andemos, donde quiera que estemos trabajando. Bendice a nuestros hijos, su entrada, su salida en las escuelas, Padre. Que no pase nada malo. Que tu santa mano de protección nos cuide, Padre bendito. Y que podamos, Señor, regresar aquí el próximo domingo. Padre, gracias por este privilegio de poder, Señor, ser llamados hijos tuyos. Ponemos todo esto en tus santas y benditas manos. Amén.